Crea una nueva realidad. ¿Cómo romper los bloqueos que te impiden atraer lo que deseas? Joy Dispenza. Nuestro trabajo es pasar de filósofo a iniciado y luego a maestro. Pasar del conocimiento a la experiencia y luego a la sabiduría. Pasar de la mente al cuerpo y luego al alma. Pasar de pensar a hacer y luego a ser. Pasar de aprender con la cabeza a practicar con las manos y luego a saber de memoria. Vivimos en un momento en la historia en el que no es suficiente saber. Este es un momento en la historia para saber cómo. Y puedo decirte de mis viajes alrededor del mundo que la gente común, gente justo como tú, está haciendo cosas fuera de lo común. Se están curando a sí mismos de condiciones de salud grave. Están creando mejores oportunidades y mejores vidas para ellos mismos. Nuevas carreras están curando viejas cicatrices y heridas que los han mantenido conectados con el pasado. Están teniendo experiencias místicas que trascienden el lenguaje y todos ellos son iguales a ti. La mayoría de las personas esperan tener una crisis, pasar por un evento traumático, tener una enfermedad o un diagnóstico médico, pasar por algún tipo de pérdida o traición en sus vidas antes de decidirse a cambiar. Y mi mensaje siempre ha sido, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar a pasar por una tragedia antes de decidirte a cambiar quién eres? Cuando comienzas a aplicar estos principios porque entiendes que funcionan, eso significa que ahora crees en un futuro más de lo que crees en tu pasado. Las personas que hacen este trabajo están más enamoradas de su futuro de lo que están de su pasado. Además, están más interesadas en contar una historia llena de posibilidades en su futuro que en revivir las emociones y experiencias de su pasado. ¿Y sabes qué? La belleza detrás de todo esto es que no tienes que ser un monje, no tienes que ser un sacerdote, no tienes que ser un rabino, no tienes que tener 40 años de experiencia en meditación. No tienes que ser un erudito o un académico. De hecho, es mejor si no lo eres. Dado que la sencillez de todo esto es que cuando la gente empieza a aplicarlo, a medida que empiezan a experimentar los frutos de sus esfuerzos, sus pensamientos literalmente tienen un efecto en tu cuerpo. Y puedo decirte que no hay ninguna persona que sea tan especial como para ser excluida de este fenómeno. Todos los pensamientos llevan una energía o frecuencia. Por lo tanto, si en algún nivel tú crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu cuerpo o tu vida y tienes entre 60 y 70 mil pensamientos en un día, donde el 90% de ellos son los mismos pensamientos redundantes que tuviste el día anterior, entonces esos pensamientos producirán los mismos efectos medibles en tu cuerpo. Lo que quiere decir es que vas a empezar a emitir la misma energía e información en tu campo y seguirás creando la misma vida. Los mismos pensamientos siempre conducirán a las mismas decisiones. Las mismas decisiones siempre conducirán a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crearán las mismas experiencias y las mismas experiencias producirán los mismos sentimientos y las mismas emociones. Esas mismas emociones impulsarán tus mismos pensamientos. Por otro lado, tu biología, tus circuitos neuronales, tu neuroquímica, tus hormonas e incluso tu expresión genética equivalen a cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. Por ende, cómo piensas, actúas y sientes se llama tu personalidad, y tu personalidad crea tu realidad personal. De modo que si quieres crear una nueva realidad personal, una nueva vida, tendrás que cambiar tu personalidad. Eso significa que tendrás que empezar a pensar en lo que has estado pensando y cambiarlo. Tendrás que tomar conciencia de tus hábitos y comportamientos inconscientes y modificarlos, incluso lo que dices y cómo lo dices. Además, tendrás que observar esas emociones que te mantienen conectado con tu pasado, porque las emociones son el producto final de experiencias pasadas. Luego, tendrás que decidir si estas emociones pertenecen a tu futuro.
O sea que si quieres ser rico, no puedes aceptar la escasez, porque una persona rica nunca se sentiría así. Sin embargo, la mayoría de las personas intentan crear una nueva realidad personal con la misma personalidad, pero así no es como funciona. Literalmente vas a tener que convertirte en otra persona. Aparte, es un hecho que para cuando tenemos 35 años, ya tenemos memorizados un conjunto de programas automáticos, conductas, creencias, percepciones, reacciones emocionales que funcionan subconscientemente. Por esta razón, el primer proceso de cambio es volverse consciente de los pensamientos inconscientes. El hecho de que puedas observar cómo piensas, notar cómo actúas y prestar atención a cómo sientes, significa que ya no eres el programa, sino que eres la conciencia observando el programa. Lo que quiere decir es que estás comenzando a observar tu yo subjetivo y que ya no eres tu biología, sino que eres la conciencia observando quién eres. Así pues, la palabra meditación significa familiarizarse con. Eso es lo que significa. Ese es el símbolo. En el momento en que te das cuenta de eso, será menos probable que disminuyas tu energía en tu estado emocional durante tu día, porque te volverás consciente de ello. ¿Qué pasaría si luego decidieras en qué pensamientos quieres poner tu atención? Si decidieras revisarlos y luego hacerte la pregunta, ¿cómo pensaría una gran persona? ¿Cuál sería el diálogo interno que esa gran persona tendría? Si tú hicieras justamente eso unas cuantas veces, comenzarías a instalar algunos circuitos en tu cerebro. Y quién sabe, puede que empieces a pensar como una gran persona. Si dijeras, voy a dominar este día, un día, una vida, ¿cómo viviría una persona ilimitada hoy? Y empezaras a ensayar en tu mente
¿Quién vas a ser antes de abrir los ojos con el simple hecho de ensayarlo mentalmente? Cuando estás realmente presente, tu cerebro no sabrá la diferencia entre lo que está pasando allá afuera y lo que está pasando dentro de ti. Y así, de repente, comenzarás a instalar más circuitos en tu cerebro, preparándolo, instalando esos circuitos para que tengas el hardware en su lugar listo para actuar. Cuando hayas hecho eso las veces suficientes, eventualmente comenzarás a actuar como esa persona durante tu día, porque habrás preparado tu cerebro para que, en lugar de ser un registro del pasado, se convierta ahora en un mapa hacia el futuro. Luego, y para mí, esto es la grandeza, ¿qué pasaría si dijeras, puedo enseñarle a mi cuerpo emocionalmente cómo se va a sentir mi futuro antes de que se manifieste? En el momento en que empieces a sentir plenitud, comenzará tu sanación. En el momento en que empieces a sentirte digno y abundante, estarás caminando hacia tu futuro. En el momento en que te sientas empoderado por una visión y vivas cada día en esa energía, te sintonizarás a un nuevo futuro, y las sincronicidades y las serendipias comenzarán a suceder a tu alrededor. En el momento en que te sientas enamorado de ti mismo y de la vida, vas a magnetizar un igual. En el momento en que te encuentres asombrado por el conocimiento y la información, tendrás una experiencia mística. Eso es lo que significa causar un efecto. Si una experiencia en tu entorno produce una emoción, y la ciencia nos dice que es el entorno el que activa el gen, entonces cuando comiences a experimentar la emoción antes de que la experiencia suceda en tu entorno, estarás activando tus genes para que comiencen a producir nuevas proteínas que prepararán el cuerpo para esa experiencia futura. De esta manera estarás biológica, neurológica, química y hormonalmente alineado con tu destino. Y aquí es donde está la belleza de todo. Si puedes mantener ese estado de mente y cuerpo, donde existe evidencia física en tu cerebro, para que luzca como si la experiencia ya hubiera ocurrido, porque estás haciendo el trabajo necesario para que suceda, entonces la magia comenzará a suceder en tu vida. Se trata de una magia que sale de
la nada. Son esas pequeñas coincidencias o esas oportunidades que empiezan a desarrollarse porque ya no estás viviendo en lo conocido, sino que ahora estás viviendo en lo desconocido. Y déjame decirte que te sientes más vivo y en tu mejor momento cuando estás en lo desconocido. Yo lo sé por experiencia y lo he presenciado demasiadas veces. Llegará de la manera que menos esperes. ¿Por qué? Porque si puedes esperarlo, no es nada nuevo. Si puedes predecirlo, es más de lo mismo. Tiene que ser una sorpresa. Tiene que sacudir tu mundo. Tiene que tomarte con la guardia baja. Y no debe dejar ninguna duda de que lo que hiciste dentro de ti fue lo que produjo un efecto fuera de ti. Eso es lo que sucede cuando pasamos de ser una víctima a ser un creador.